Sí, buenas tardes. No tengo un fondo tan bonito como el vuestro, pero sí mis compañeros de mesa, que les pediría que se incorporaran cuanto antes para no perder más tiempo. Bueno, la verdad es que es la primera vez que organizamos un webinar seguido de otro. Como era de esperar, se nos ha colado algo de tiempo, y lo que voy a hacer es no hacer una presentación que iba a hacer brevemente sobre la situación de la marina en el mundo, porque más o menos es conocido. Simplemente mencionar que si en la eólica somos líderes, Europa es líder en el mundo, en la eólica marina somos super líderes, aunque los chinos tienen un fabricante especializado en eólica marina. Tenemos hoy la oportunidad de tener a tres ponentes de lujo, además muy complementarios. Por un lado tenemos a Pablo Finkelstein de Wind Power Offshore, de Siemens Gamesa, que nos conocemos de hace años, la etapa de Siemens. Realmente es de los pocos de Siemens Gamesa que vienen de Siemens. Ahora es el Sales Director de Wind Power Offshore. Por otro lado, el orden que estoy presentándolos es el orden en el que van a aparecer. El siguiente es Santi Parés, también nos conocemos de hace muchos años, de la época de TrueWind, de Meteosim, en distintas actividades. Es el Business Development de Iberia y Middle East, por parte de UL. Y por último, en GTA, a Fernando lo acabo de conocer, un placer. Es la persona responsable de eólica marina en IGTA. En la presentación van a presentar la eólica marina desde tres perspectivas: la perspectiva global por parte de Pablo, la importancia de los procedimientos de certificación, digitalización y características generales de la tecnología eólica marina. He de decir que en España, que no tenemos plataforma continental, lo que sí apostamos de forma decidida es por la eólica flotante. Consideramos que tenemos que convertirnos en cierta medida en los líderes de la eólica flotante en el mundo, y que para esto tenemos la oportunidad de no tener plataforma continental y de tener muchas empresas que ya tienen tecnología de flotador, porque el aerogenerador, ahora nos lo contará Pablo, pues se parece bastante a un clásico aerogenerador marino. Y como decía, Fernando es el Offshore Business Development Manager por parte de IGTA ubicado en el Reino Unido. Yo me quedaré aquí para las preguntas. Tiene la palabra Pablo. Luego cada uno tendréis el control, que se encargarán de la pantalla para poder hacer la presentación, y al final retomaré mi presencia para hacer las preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí, te escucha. Vale, perfectamente. Voy a colocar la presentación. ¿La podéis ver? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción, Alberto. El objetivo de la presentación es darles un pantallazo general sobre cuál es la situación actual y las perspectivas de la eólica marina a nivel mundial, con mucho foco en los mercados, cuáles son los mercados más atractivos y un poco en la tecnología. Inicialmente les doy una ligera idea de quién es Siemens Gamesa en este mercado. Somos el primer fabricante mundial en el segmento de offshore. Desde el año 1991 que instalamos el primer parque, fue el de Vindeby. Llevamos instalados aproximadamente 15 gigavatios a nivel mundial. Tenemos más de 1000 turbinas Direct Drive ya instaladas, aunque también tenemos unas cuantas turbinas con multiplicadora. Nosotros a partir del 2010 cambiamos la tecnología a tecnología Direct Drive y desde entonces instalamos este tipo de máquinas. Algunas cifras para que conozcáis Siemens Gamesa: aproximadamente facturamos unos 3.500 millones de euros en el negocio offshore. El año pasado tuvimos un pedido de entrada de cerca de 2,1 gigavatios y un order backlog que supera los 14 gigavatios. Somos unos 6.000 empleados y tenemos un footprint que en principio sigue a los mercados, muy fuerte en Europa, con 3 centros de producción en Dinamarca, en Alemania y en Reino Unido, otro en construcción en Francia, en la fábrica Le Havre, y otro en Taiwán, que estaremos inaugurando a fines del año que viene.
Bueno, les cuento un poco cuál es la situación de la eólica marina a nivel global. Estas son algunas estadísticas que tiene el GWEC. Aproximadamente en el año 2019 fue el mejor año de instalación, se instalaron más de 6,1 gigavatios. El mercado más importante fue el mercado chino, que instaló casi 2,4 gigavatios, seguido de 1,8 en Reino Unido, 1,1 Alemania y aproximadamente más de 700 megavatios entre Dinamarca y Bélgica. Y luego un proyecto testigo, que bueno, el primer proyecto comercial diría en Taiwán, que fue Formosa fase 2, que tenían 20 turbinas de 6 megavatios, rotor 154, que comenzó operación comercial. Los mercados, bueno, para que se den ustedes una idea, hay aproximadamente unos 29 gigavatios instalados en todo el mundo. Los principales mercados son Reino Unido, Alemania y China. Y más o menos cómo se divide esa potencia instalada, pues 22 gigavatios están en Europa y 7 gigavatios en Asia. Y el mercado más importante en Europa es Reino Unido, como les dije, Alemania, en menor escala Dinamarca, Bélgica y Holanda. Y en Asia es prácticamente todo chino, incipiente en Corea del Sur, Japón y un poco en Taiwán. Vale, las perspectivas a futuro de la eólica offshore son francamente muy optimistas, muy buenas. Se cree que el crecimiento va a ser a doble dígito. Esperamos que a finales de la década se hayan instalado aproximadamente 182 gigavatios en total, o eso significa un mercado potencial adicional a los 29 que ya están, de aproximadamente 150 gigavatios. La mitad van a estar en Europa. En América habrá aproximadamente unos 25 gigavatios, prácticamente todos en Estados Unidos. China con 44 y 24 gigavatios con el resto de los países de APAC. Y otra cifra importante también es, bueno, pasaríamos de aproximadamente 7 gigavatios, 6-7 gigavatios que estamos instalando actualmente, a más de 20 a partir del año 2029, siendo, como les decía, la mitad Europa y el resto se distribuiría prácticamente en partes iguales entre América, China y Asia-Pacífico. Europa será el principal mercado. La idea es que aproximadamente 67 gigavatios al 2030 se instalen nuevos. Más o menos estimamos en 7 gigavatios al año el promedio de lo que se va a instalar, y los mercados más importantes son los que podéis ver. Prácticamente esto es Reino Unido, con un objetivo de 40 gigavatios al 2030, Alemania con 20, Holanda instalará 12 gigavatios al 2030, o sea, ya tiene uno, instalará otros 11 más. Francia duplicó los objetivos de offshore luego de los éxitos que obtuvo en los precios en el round 3 en el parque de Dunkerque, donde se lograron obtener precios por debajo de los 50 euros el megavatio hora, 44 en realidad, y además con el plan de reducir la nuclear. Luego se han sumado otros países, Dinamarca con 7 gigavatios al 2030, Bélgica con 2, que subastará en los próximos años. Irlanda con casi 3,5 gigavatios y Polonia se acaba de sumar con más de 10 gigavatios al 2040, aunque todo se licitaría antes del 2030. Una característica importante es que todos estos funcionan con mecanismos de subastas y la idea es que prácticamente el 60% de la potencia que se vaya a instalar se defina o está prácticamente definida con las subastas que ya están proyectadas. En el caso de Asia-Pacífico, los principales mercados son Taiwán, Japón y Corea del Sur. Taiwán realizó una licitación de 5,5 gigavatios que ya tiene asignada al 2025 y hay planes por instalar otros 10 gigavatios al 2035. ¿Vale? Hay una subasta el próximo año para proyectos a partir del 2026. Y más o menos el promedio del mercado de APAC global es de 2,4 gigavatios al año. En el caso de Japón es un caso bastante curioso porque es uno de los mercados que desde sus inicios ha estado empujando la eólica, pero que no ha instalado nunca nada. Aproximadamente solo tiene 66 megavatios instalados. Es un parque demostrativo flotante y un parque fijo. Pero poco más. La característica, incluso Japón tiene la tarifa, el feed-in tariff más alto del mundo, 280 euros el megavatio hora, pero nunca instaló absolutamente nada. ¿Vale? La complejidad administrativa sumado a los problemas para obtener las aprobaciones ambientales ha hecho que haya 15 gigavatios en la cola de espera para obtener aprobación ambiental y que no hayan prosperado.
No obstante, lo positivo es que 2019 ha modificado bastante la regulación, tanto a nivel de puertos como ha facilitado 11 áreas para una eventual subasta que en teoría se llevaría a cabo este año, con lo cual creemos que Japón ya se prepara para despegar efectivamente. Las empresas europeas están muy activas acá, pero sujetas siempre a acuerdos con empresas locales. También hay un objetivo de 12 gigavatios al 2030 en Corea del Sur, pero esto es sujeto a que se clarifique la regulación. De momento el mercado está bastante inmaduro y no hay una regulación clara, además hay conflictos entre regiones y entre provincias y país, ¿no? Y Estado. Y finalmente, bueno, la India parece prometedor, hay mucho interés, hay mucho empuje por la eólica marina, pero todavía no tenemos ni regulación ni objetivos. A nivel de Estados Unidos, el objetivo es prácticamente de 2,5 gigavatios al año. La eólica marina está impulsada por la costa este, donde ya se han fijado 25 gigavatios al 2030. La costa oeste promete, pero básicamente el foco va a ser en eólica flotante. Hay digamos, mucho interés, pero no se ha licitado ningún área todavía formalmente. Parece que también hay flotantes para la zona de Hawái. Más allá de Estados Unidos, no vemos otros mercados activos fuertes. Se habla de Canadá, se habla de Brasil, porque tienen grandes centros urbanos cerca de las zonas costeras y creemos que eso es muy atractivo para generar eólica marina, pero de momento no hay objetivos ni regulación. Yendo un poquito más de detalle, en Estados Unidos las áreas que están licitadas son, básicamente se han licitado 15 parques que dan un valor de aproximadamente 21 gigavatios que se instalarían. Los estados más activos son Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia y North Carolina. El organismo regulador es el BOEM, que es el responsable de desarrollar la plataforma marina en aguas federales. Es prácticamente el responsable de todos los arrendamientos, derechos de pasos y servidumbres, pero tienen un problema acá que cada estado define cómo es la asignación de potencia y la asignación de los incentivos, ¿vale? No es uniforme en todos los estados. Y hay diferentes subastas que, por supuesto, no necesariamente coinciden con las subastas de áreas. Lo que es importante también mencionar que acá el grueso de los promotores son europeos, aproximadamente el 70%. Hay empresas como EDPR o Iberdrola, pero también están Equinor, CIP, Shell, Ørsted, etc. Y finalmente está China. China es un mercado que tiene unos 6 gigavatios instalados a día de hoy. Se espera que termine el 2020 con 10 gigavatios. El pronóstico son que instalarán alrededor de 4 gigavatios por año. El tema fundamental de China, lo detallo mejor en la siguiente, es que actualmente, hasta el año fines de 2018 tenía un feed-in tariff y está migrando a sistemas de subastas. El problema del feed-in tariff es que obliga a construir los parques antes de finales de 2021, con lo cual hay muchísimos parques aprobados, hay mucha prisa por construirlos, pero digamos, hay varios problemas en China, además de que no carecen de una cadena de suministros adecuada, no tienen buques para hacer las instalaciones, con lo cual las expectativas es que al final esto se limitará bastante. Lo único es que a partir del año de los proyectos que se iban a instalar a partir del 2019 en adelante, 2019-2020, van a un sistema de subastas que tiene un price cap que en principio está fijado en valores entre 95 y los 100 euros el megavatio hora. Y acá hay poca participación de empresas chinas, de empresas europeas, solo EDF y Equinor, porque tienen acuerdos locales. El grueso son todos de developers chinos, e incluso los fabricantes son chinos. No hay fabricantes europeos o americanos. Son todos, lo pueden ver abajo, los 10,2 que están asignados pertenecen todos a fabricantes chinos locales. Vale, ¿cuál es la explicación para este crecimiento tan fuerte de la eólica marina? Pues en principio es el coste de generación. El COE ha bajado drásticamente de primeros proyectos que se instalaban a fines de la década pasada
con tarifas superiores a los $150 el megavatio hora, hasta los actuales, que tienen pronóstico para instalarse en los próximos 5 años, con precios que están por debajo de los $50 el megavatio hora. Se puede ver claramente en la línea azul, que es básicamente la evolución que han tenido los precios en Holanda, desde Gemini hasta el Kulanco South en 1 y 2, o el caso de los proyectos daneses, que ya también están por debajo de los $50 el megavatio hora, Vineyard, o incluso el CFD3, Vineyard fue en Estados Unidos, el CFD3 en Reino Unido, que también ha seguido una curva decreciente, con precios que se cerraron entre 39 y 41 libras el megavatio hora el año pasado. Pero ahora prácticamente lo mismo sucede en Alemania, en Taiwán. La tendencia es que el coste de generación ha caído drásticamente. Por supuesto que el cost out ha sido el principal impulsor, pero también hemos logrado que las subastas empujen los precios a la baja y vuelvan a la industria más competitiva. Y el hecho de que haya, digamos, unos savings, unos ahorros importantes, ha potenciado que muchos países estén mirando meterse en la eólica marina, ¿no? Hay países potenciales, incluido España entre ellos. 2 minutos, Pablo. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que ha impulsado entonces, ha contribuido a reducir el COE? Pues prácticamente ha sido las economías de escala de los grandes proyectos, la mejora de la eficiencia en la ejecución de los proyectos y en las turbinas, en general todo el proceso de cost out del supply chain, y por supuesto las turbinas. Las máquinas se han ido incrementando y eso ha mejorado notablemente la reducción de costes de la EP. Por supuesto también los mecanismos de transición que han obligado a llevar a subastas y las mejoras en las condiciones de financiación han sido claros contribuidores. Vale, ¿cuáles son, cómo hemos contribuido desde Siemens Gamesa? Pues básicamente incrementando el tamaño de las turbinas, desde el año 2014 que sacamos la turbina de 6 megavatios hasta la última que publicamos digamos, el mes pasado, hemos logrado aumentar sustancialmente desde 6 megavatios hasta 14 megavatios, con rotores que pasaron de 154 metros a 222. Hemos mejorado en eficiencia, hemos reducido la cantidad del coste del BOP por aumentar el tamaño de turbina, y lo que ven acá es el aumento en el AP ha sido significativo. Y finalmente, ¿qué otro valor estamos generando digamos, que hace atractivo la eólica? Pues es la innovación tecnológica, los proyectos flotantes para ir más lejos de la costa o en aquellos países que no tienen plataforma marina, el desarrollo potencial del hidrógeno o incluso el almacenamiento. ¿Vale? Y finalmente, para terminar, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que los países establezcan marcos legislativos estables, con marcos regulatorios claros. Necesitamos que haya un compromiso de visibilidad a largo plazo, con objetivos de continuidad, mecanismos de soporte para atraer inversiones, por supuesto también fondos, y desde luego, digamos, que los contenidos locales estén balanceados con las aspiraciones de reducción de coste de generación. Nada más de mi parte. Gracias, Pablo. Santi, es tu turno. ¿Qué tal? Saludos. Roberto, ¿me confirmas que me podéis oír? Sí, te oímos, te oímos. Perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer es compartir la pantallita. A ver si lo hago en el orden correcto. La pantalla la vemos, no vemos la presentación ahora. ¿Veis la presentación a pantalla entera? Vemos tienes la pantalla de presentación, esta que pone una transparencia y anuncia la siguiente. A lo mejor puedes cambiarlo al formato. Sí, porque así no nos aclariremos. A ver. Vuelve a ponerla. Pero estoy intentando buscar dónde... Sería un PDF, era, ¿no? Yo creo, un PowerPoint. No, es un PowerPoint y estoy... vale, perdón. New Share, vale. Vale, creo que ahora ya se ve. Se ve, pero sí, ahora. ¿Sí? Perfecto.
Vale, pues nada, para ir al grano, agradecer a EMER la organización de este evento y a invitar a Huele. Es una firma que es difícil que no sea conocida, pero sí que nos encontramos que aún hay gente que no la ubica en los nichos de los distintos sectores renovables donde Huele en realidad está trabajando, ¿no? Y Alberto, que sea el moderador, pues es un placer formar parte de este evento. La idea es hablar de algunos aspectos vinculados directamente con lo que sería operación y mantenimiento offshore, ¿no? Y retos y lecciones, ¿no? Para ir directamente al grano, algo que caracteriza la visión de Huele del sector renovable es que lo que intenta Huele es potenciar, es empoderar la credibilidad en las renovables. Es decir, Huele adopta un papel de certificador, de laboratorio independiente y también en un área de consultoría. Y todo esto aplicado a la industria offshore, pues puede redundar en beneficio tanto de los fabricantes, de los tecnólogos, de los desarrolladores o de cualquier inversionista. Solamente una pequeña pincelada para ubicar el mensaje de Huele, qué trayectoria tiene, ¿no? Huele es una empresa fundada pues, hace ya 2 siglos, en el 1894. Hemos hecho ya los 130 años de historia. La historia reciente nos indica en qué momento Huele apuesta por la renovable y eso empieza en los 80 con laboratorios fotovoltaicos, pero desde entonces se ha hecho un desarrollo en renovables. En el 2012 Huele compró DEWI, de acuerdo, que era el Instituto de Energía Eólica alemán que tenía una larguísima trayectoria en temas offshore. Y en el 2016 adquirió a UBS True Power, que también tenía una trayectoria offshore, de manera que todo el discurso y la capacidad actual de UL en el sector offshore surge principalmente de la combinación de lo que era DEWI y de lo que era True Power. Y otro dato interesante es los números, que aquí me costaría descifrarlos todos, pero estamos hablando de un equipo de más de 500 personas expertos en energía renovable y presencia en más de 140 países en los principales mercados más significativos, todas las tecnologías, tanto la onshore como la offshore, como solar, como también todo lo que sería el sector más novedoso de almacenamiento, tanto de baterías como diseños eléctricos. Aquí quiero entrar un poco en materia. ¿Por qué menciono que UL tiene un departamento de I+D y con I+D, investigación y desarrollo? Aquí sí. ¿Por qué? Pues porque no es ningún secreto el que en proyectos offshore en muchos momentos se ha solapado lo que eran soluciones comerciales de lo que eran trabajos de investigación, prototipos, diseños y desarrollo. Entonces, lo que ha hecho UL es navegar en cada momento ofreciendo soluciones comerciales, pero a la vez impulsando proyectos puramente de I+D. Y eso es muy importante, porque en España mismo, ahora que estamos discutiendo, y hay un grupo de trabajo de la asociación hablando del marco regulatorio de los próximos años, pues ahí se menciona cosas que son puramente de prototipos con soluciones comerciales. Eso significa que alguien que quiera bucear, que quiera nadar en aguas de la eólica offshore, tiene que ser capaz de entender lo que son opciones comerciales de aquello que son opciones de I+D, porque insisto en que hay, y luego veremos algunos casos, hay temas en los que hay un solape, ¿no? Y ahí nosotros estamos tanto en caracterización de recurso, que es lo que en España se hizo fundamentalmente, como en monitoreo, que es lo que se hace en fino, en el norte de Europa, pues ahí UL tiene equipos muy fuertes. Otra área de negocio de UL siempre ha sido lo que son ensayos e inspecciones, ¿no? Nosotros vemos, perdonad que se me dispara esto. UL ve el proceso entero en cuanto se está evaluando un producto, como los fabricantes conocen perfectamente, aplicando los estándares que existen y provisionando pues, todo lo que son reportes y certificaciones. Pero aplicar los estándares también significa estar en los grupos de trabajo de la IEC para desarrollar estándares en aquellos aspectos donde aún quizá no existen. ¿De acuerdo? Y ahí es donde UL aporta valor. UL no es una ingeniería, no es un desarrollador, no es un inversionista. UL hace ensayos, certificaciones, inspecciones en una posición independiente. Pero realmente UL lo que hace es engrasar
todo lo que es la industria para que todos los retos que acabamos de ver por parte de Siemens Gamesa, pues esos retos sean una realidad, que genere un retorno positivo y minimizando el impacto que pueden tener las sorpresas que inevitablemente pueden pasar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿por qué destaco lo que son ensayos de cargas mecánicas? Bueno, cuando estamos viendo diámetros de rotor de 220 metros, eso es posible, eso es una realidad, ¿de acuerdo? Pero no significa que esa realidad la podamos digerir de 0 a 100 de una forma completamente gratuita. Esa realidad significa que continuamente tenemos que pensar en ese tipo de proyectos complementados, engrasados adecuadamente con aquellos aspectos que son más novedosos. Las cargas en esos rotores significan un aspecto lleno de retos, lleno de retos. No vamos a comprar al Leroy Merlin un rotor de 220 y por mucho que haya una ingeniería detrás, un diseño y un proceso de fabricación, pero tenemos que entender que como cualquier proceso industrial, la implementación y la operación en casos prácticos reales es la que nos va dando determinadas lecciones. Los estudios de cargas forman parte, como muchas otras cosas, de una de las lecciones en donde hay mucha información por recoger y mucho dato por analizar y muchas lecciones por aprender. Por eso aquí dibujaba esa turbina de gravedad con algunos de los elementos relacionados con mediciones y ensayos que alimentan un poco ese aprendizaje. Tienes 10 minutos y tienes 15 transparencias. Lo digo para que midas bien el tiempo, Santi. Vale, no te preocupes. Quiero hablar de digitalización. Ya sé que eso es como un mito y hablamos con mucha frecuencia, pero no hay opción para ir a la evolución de precios que estamos viendo ni a la evolución de tecnología si no somos capaces de digitalizar nuestros procesos de trabajo. Desde una ingeniería a una firma que haga la construcción, la instalación, el monitoreo. En cualquier fase del ciclo de vida de un proyecto, sin digitalización, no es factible conseguir esas reducciones de COE que estamos viendo, ni manejar esos diseños que estamos viendo, porque la digitalización tiene que formar parte de la evolución que necesitamos. No es un plug and play, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo dejo aquí, pero quiero que tengamos en mente que si hablamos de offshore es imprescindible. En onshore podemos hablar, ¿por qué no? Pues más de 25 años de experiencia, pero no nos engañemos, en onshore es learning by doing. Learning by doing. Y eso es un mantra que tenemos que conservar cuando estamos diseñando nuestro plan de negocio, cuando estamos haciendo una planificación o cuando estamos prospectando en el mercado sacando experiencias de otros mercados, ¿no? Eso es fundamental. Por ejemplo, cuando hablamos de la viabilidad técnica según requerimientos offshore, sin ir más allá del propio grupo del Banco Mundial, pues sí, se discierne entre distintas opciones en cimentaciones fijas y estructuras flotantes, ¿no? Pero podemos ver que cuando hablamos de estructuras flotantes, lo que vemos por encima es muy parecido, pero lo que hay por debajo es muy distinto. ¿Por qué? Porque no hay suficiente recorrido en operación como para que a fecha de hoy, sin que nadie discuta, casi nadie discuta los rotores de 3 palas, la estructura óptima flotante es algo que hoy en día podemos encontrar varias soluciones, ¿no? En el mapa eólico que se hizo que publicó el Ministerio, pues realmente se hacía una exploración que lanzaba era un tiro al aire buscando emplazamientos para proyectos offshore, pero fijos, ¿no? No se contempló la tecnología flotante porque se consideraba como algo demasiado avanzado. Entonces, ese círculo que nos dice áreas potencialmente, o sea, técnicamente son potenciales, luego lo tenemos que reducir a áreas ya que realmente son potenciales, pero localizadas. Luego que económicamente sean viables y luego ver a sitios donde realmente se pueden implementar parques, ¿no? Ese círculo que se va haciendo más pequeño tiene que ir considerando la factibilidad. Y allí ya sé que Alberto me está midiendo con el cronómetro, pero si queremos calibrar costes de operación y mantenimiento, y ese era el punto, tenemos que tener un conocimiento preciso de las condiciones ambientales. Todos sabemos que un proyecto offshore
si ponemos el punto de partida cuando finalizamos la etapa BID, el Before Investment Decision, hablaba de la etapa de preconstrucción, de construcción y de operación. Pero todo lo que pase en un proyecto offshore, si en las etapas preliminares no se dedica el recurso a conocer las condiciones ambientales, vamos a sufrir y mucho a través básicamente de un aspecto que es el downtime. El downtime, lo que son paradas que nos van a impactar muchísimo en el OM. Y hoy, por ejemplo, se ha publicado esa grafiquita que veis abajo, donde se ve que solamente la instalación es un 14%, pero casi todos los aspectos de ese quesito van a estar muy afectados por el conocimiento de las condiciones ambientales y que requieren un conocimiento preciso. Todos habíamos visto en algún momento la fotografía del primer mástil, el Fino 1. Ahí es donde DEWI hizo el equipamiento. No pretendemos que cualquier instalación offshore llegue a instalar ese tipo de equipamiento, pero cuanto más nos alejemos de ese tipo de medición de las condiciones ambientales, más incertidumbres tendremos en las condiciones y a través del downtime esas incertidumbres se van a transmitir en todo el ciclo de vida de los proyectos. Y en offshore, perder una semana puede significar perder 6 meses, con el impacto que eso significa. Y tener lo que antes hemos oído en las sesiones anteriores de hoy mismo, el impacto que tiene el no tener los repuestos, impactos de 12, 14, 16 semanas en onshore, cuando lo pasamos a offshore eso se multiplica. Y eso es lo que debería hacer incrementar la necesidad, ¿no? Hay muchas opciones hoy en día. Podemos hablar de LIDARs en plataformas fijas, ¿no? Y ahí se solaparían estudios de I+D con necesidades operativas, ¿no? Ese caso, por ejemplo, es el LIDAR que se puso en la misma estación Fino para ver un poco la sensibilidad, ¿no? Y el LIDAR, por ejemplo, nos permite un perfil vertical pues, con unas correlaciones altísimas. Hay los LIDARs flotante. Los LIDARs flotante. Y tenemos toda una colección de flotas, pero ojo, que eso tiene unas incertidumbres, por lo tanto, significa unas ventajas muy significativas en etapas muy preliminares, pero para nada podríamos confundir que la medición, el ensayo con un LIDAR flotante nos da toda la información que necesitamos. ¿De acuerdo? En IEC encontraríamos pues, muchos grupos de trabajo que tanto se refieren como LIDAR, como las propias turbinas, etcétera. ¿Vale? Pero sí que hay mucha atención, mucha presión, diría yo, en conseguir evolucionar los sistemas de monitoreo. Y una vez más, no nos quedemos con lo que se ve, veamos lo que hay debajo. Debajo de una estructura de medición hay todo un nivel de perfiles que nos miden tanto la conductividad como temperaturas, como salinidad, como el movimiento del fondo, como también la propagación de ruido, ¿no? Tenemos que pensar que hay los climas medios y los climas extremales. El clima medio básicamente nos alimenta el AEP, nos va a dar el factor de planta, pero el clima extremal es el que nos va a decir cuánto tiempo podemos tener las plantas paradas, con lo que eso puede significar en pérdidas o incremento de OPEX, ¿no? Y solo un ejemplo, y eso es un trabajo que se hizo para la zona de Plocan. El modelado utilizando datos sintéticos y sacar las envolventes, que eso es una distribución conjunta del impacto del comportamiento del recurso con el oleaje. Si no tenemos el comportamiento de las dos variables, pues no tendremos ese trabajo y no podremos hacer un cálculo de extremales más o menos decente, ¿no? Pero sí que es muy importante pensar en la necesidad de un estudio meteoceanográfico. No pensar solamente en el factor de planta, en el AEP, sino en el estudio completo que nos permite describir cómo es un emplazamiento, ¿no? Y cuando vemos una turbina, pues la sensórica en operación, y eso es donde lo enlazo con el leitmotiv de esa charla, hay proyectos de investigación en Alpha Ventus donde se está trabajando con sensórica de todo tipo en equipando las turbinas que están en operación, porque es necesario para tener un buen monitoreo, ¿no? Y bueno, no entraremos, ¿no? Hablamos también de instalación en LIDARs en Nacelle. Eso es una realidad, se está trabajando, sobre todo cerca de Fino, y nos da muy buenas opciones, ¿no? Son pequeños equipos que tienen mucha flexibilidad en su instalación y nos aportan mucha instalación de cara a entender la operación de la turbina, porque nos permite captar, digamos, todo el flujo de viento antes de que ataque el rotor, ¿no? Se instalan también LIDARs en las piezas de transición. Ese también es un sistema que se está explorando
porque nos permite captar mucho mejor el campo de viento. Y para que Alberto no me saque la roja, yo puedo finalizar aquí e invitar a los asistentes que hagan las preguntas a través del canal. Muy bien, muchas gracias, Santi. Perfecto, en tiempo. Ha sido disciplinado. Ahora es el turno para Fernando, para que nos dé la perspectiva de Ingeteam dentro de este extraordinario mundo de la energía eólica marina. Hola, Alberto. Bueno, muchas gracias. Quiero simplemente chequear que me escuchas bien y que Perfecto. estoy compartiendo la pantalla para todos ustedes. Perfecto. Ok, bueno, gracias nuevamente. Esta tarde voy a hablar un poco como una empresa independiente de servicios onshore pasa al mundo offshore, sin ser muy extenso para tener tiempo de Q&A. Como Alberto ha mencionado también, llevo viviendo en el Reino Unido 17 años, tengo más de 6 años de experiencia en la industria offshore y ahora represento a Ingeteam Service en el desarrollo de negocio, ¿no? Volviendo al tema, para esto nos basamos en 3 pilares fundamentales. Primero, la seguridad de las personas como una pieza clave, así como su formación técnica. Segundo, hemos utilizado nuestro conocimiento en el mundo onshore para trasladarlo al mundo offshore, basándonos en nuestra experiencia en proyectos de investigación, desarrollo e innovación I+D+I, tal como lo ha mencionado Santi de UL en su presentación. Y tercero, contamos con la confianza de los clientes que nos ha dado la oportunidad de participar en las licitaciones y proyectos en el offshore. En Ingeteam, nuestra prioridad es la seguridad, así como nuestro compromiso con el capital humano. Para quienes no nos conocen, Ingeteam Service pertenece al grupo Ingeteam y es una empresa independiente especializada en la prestación de servicios de operación y mantenimiento en plantas de generación de energía, principalmente en el sector de las energías renovables, en este caso onshore wind, offshore wind, photovoltaic, biomass and hydro. Para que conozcan un poco, contamos con más de 15 gigas en operación y mantenimiento. Estamos establecidos activamente en 22 países y contamos más con de 4.000 trabajadores. Basamos nuestro desarrollo en el offshore bajo criterios de seguridad, de personas, de instalaciones, el medio ambiente, el ámbito social y un gran compromiso con el cliente. Antes de iniciar nuestros trabajos, formamos al personal bajo estándares reconocidos como en el Global Wind Organization Offshore, capacitándolos de manera técnica y de seguridad, además de adaptarlos a la normativa local y por país e incluso específica de cada cliente. Un dato significativo de nuestra empresa es que dedicamos un 5% de la facturación anual a la investigación y el desarrollo. Para poder garantizar entrada en los servicios offshore y siguiendo el ADN del grupo, nuestra iniciativa para generar tracción fue a través de los proyectos de I+D+I. A continuación se muestran algunos de ellos sin dar una explicación detallada, así que si alguien tiene dudas o preguntas sobre cualquiera de ellos, encantado de aumentar esta información a demanda. También es preciso indicar que dentro de los consorcios de los proyectos hemos estado enfocados a la parte de estrategias de operación y mantenimiento y buscamos continuar las líneas de I+D+I que también hemos venido desarrollando en el mundo offshore. En este caso, SupraPower es un proyecto de investigación centrado en una innovación importante en la tecnología de turbinas eólicas offshore mediante el desarrollo de un nuevo generador compacto superconductor de 10 megas. Este de acá es el WIP 10 Plus. Es un proyecto en Canarias que personalmente me gusta mucho, ya que fue el primer aerogenerador marino flotante de España y también me atrevería a decir la primera plataforma multiturbina flotante a nivel mundial. Esto se desarrolló gracias al apoyo de la Unión Europea, incluido el apoyo del Reino Unido. Participaron 4 empresas, Enerocean, Genova Ingeniería y Tension Technology International, based in Aberdeen. En el proyecto Nidaros, acá es preciso indicar
que la velocidad de corrosión del acero en condiciones de inmersión continua en agua es mucho más rápida que en tierra. Y por ello hay que tenerlo bastante en cuenta, ya que afecta directamente a la operación y el mantenimiento de la plataforma. Este otro proyecto, Poseidón, que colaboramos con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, es importante destacar que con la actual digitalización, también como lo menciona Santi, los datos van a pasar a ser uno de los activos más importantes de las empresas, y entre ellos hay que tener en cuenta los datos meteoceánicos, que definitivamente van a tener un impacto en el precio de la energía. También me gustaría decir que además de los proyectos de investigación y desarrollo, nuestro departamento de ingeniería de mantenimiento ha ido adquiriendo cada vez más conocimientos a través de la prestación de los servicios, desarrollando gamas de mantenimiento y metodologías de trabajo, así como las experiencias en campo, de modo que podamos capitalizar este conocimiento poco a poco, asentando esta formación en nuestro equipo humano. Ahora quisiera hacer una pausa y repasar un poco lo que hemos visto. Hemos tocado el tema de seguridad. Hemos hablado también la importancia del I+D+I, conjuntamente con el conocimiento adquirido en los proyectos. Y ahora lo que nos hace falta es la parte de ofertar, ¿no? Y no solamente la parte de ofertar, pero también poder materializar esas oportunidades. El modelo de IGTAM es que una vez conseguido cierto nivel de conocimiento y con la formación en seguridad adecuada, los clientes del sector afortunadamente nos han empujado a ofertar servicios de operación y mantenimiento en el mundo offshore. Recalco que no se debe caer en el error que una turbina se opera igual en el offshore que en el offshore. Si bien es cierto, y como todos ustedes saben, los equipos, subsistemas tienen muchas semejanzas, las condiciones de acceso, sobre todo en lo referente a la organización de los recursos, está totalmente influenciada por las condiciones del medio en el que se desarrollan, ¿no? El contorno. Hay que recordar siempre que el offshore es el offshore y no es simplemente el onshore más un barco. Finalmente, tenemos que preguntarnos si hay un futuro de offshore en España. Mi respuesta es sí. ¿Dónde está el futuro? Pienso que todos estamos de acuerdo que es en el tema de la flotante. Esperamos que los conocimientos desarrollados para proyectos en otros países se catalicen en proyectos de España. Y al final, bueno, terminamos expresando un sueño, ¿no? Y ahora vemos cómo diferentes actores que cubren todas las cadenas de valor han participado y siguen haciéndolo en el desarrollo de la industria offshore a nivel global, continuamente batiéndose con competidores locales de cada una de las geografías, ¿no? A nadie se le escapa, como hemos visto en la presentación de Pablo, como el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o recientemente China, Estados Unidos están acelerando sus desarrollos y con ellos sus industrias locales. Hemos visto también con orgullo cómo empresas de jacket, de subestaciones, de instalaciones, de ingeniería civil, turbinas, mantenimiento, inclusive los mismos desarrolladores de proyectos vienen haciendo su parte en este sector, ¿no? Y finalmente, esperamos que con el desarrollo de la tecnología flotante sea el momento de poder volver a casa y ser, por fin, como dicen, profetas en nuestra tierra. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención y contento de responder cualquier inquietud durante nuestra fase de preguntas. Ahora te paso a ti, Alberto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. La verdad es que estamos muy bien en tiempo. Tenemos como 4 o 5 preguntas por parte de los asistentes. Tengo algunas dificultades con algunas preguntas. Yo no sé, porque como hay 2 opciones, el chat y la pregunta, yo no sé si están haciendo los asistentes están utilizando las 2 fórmulas. Bueno, la primera pregunta está dirigida a Pablo. Es el tema de los precios tan bajos de las subastas y la diferencia que hay, entre países. ¿Todo es imputable a la mejora de los costes, al aumento de recursos,
¿O hay otras razones como pueda ser el hecho de que en un momento dado los propios organizadores de la subasta hacen una cobertura de riesgos, por ejemplo, riesgo de recursos, riesgo de ambiental? ¿Qué subyace detrás de que de unos precios tan bajos y sobre todo que no sean uniformes por países? No se oye, no se oye. Pablo, micro. Hola, perdón. Sí, hablaba solo. Decía, no son comparables directamente, son un buen indicador la cadencia que tienen los precios, pero desde luego no es lo mismo una subasta en Holanda que una subasta en el Reino Unido. Lo mismo ha sucedido con Dinamarca. Digamos, hay ciertos países que parte del scope de desarrollo de alguna manera se lo quitan al desarrollador, asumen el riesgo y eso se refleja en que pueden ir a precios más bajos porque prácticamente esos costes están absorbidos por el organizador de la subasta, ¿no? o el Estado. En el caso concreto de Holanda, por ejemplo, están las subastas a cero subsidy. O sea, tú no ofertas un precio, ya sabes que vas a cobrar el precio de mercado. La diferencia está básicamente en que todo lo que es la instalación offshore y toda digamos, la interconexión con la subestación onshore la financia el operador del sistema y no la paga el desarrollador. Entonces tú calificas ahí por una serie de criterios puramente cualitativos y no compites por precio. Entonces no es lo mismo que Reino Unido, que de pronto el riesgo promotor es mucho más alto, paga la totalidad de las infraestructuras de evacuación y por tanto quizás el precio refleje un poco mejor esa capacidad que tiene la industria de reducir costes y ser más competitiva. Okay. Una pregunta, yo creo que para todos, es cómo varían las disponibilidades en atención a los fallos en el mantenimiento offshore. Es decir, nos ha enseñado, creo que ha sido Santi, yo creo que una pieza de transición con un problema de corrosión serio, que evidentemente eso no se da en tierra. ¿Cómo varían las disponibilidades entre los aerogeneradores en tierra y los aerogeneradores en el mar? ¿La experiencia muestra grandes variaciones? No sé si me lo preguntas a mí o... En general a todos. Sí, si me permitís ahí en ese tema, desde nuestro punto de vista, que hace años poníamos todo el foco en estimación energética y ahora ponemos el foco en estimación de disponibilidad, porque por muy bien que estimemos AEPs, si no gestionamos las disponibilidades, vamos a tener ahí unas energías que no producimos, pero que ni tan solo sabemos que se han dejado de producir, ¿no? Entonces yo creo que en onshore, bueno, no creo, yo afirmo que en onshore aún existe recorrido para gestionar las disponibilidades de una forma mucho más, iba a decir, democrática, y por lo tanto transportar eso a offshore va a requerir una complejidad adicional, porque las disponibilidades / indisponibilidades en offshore tienen muchas más variables y hay muchos elementos en los cuales el propietario tiene una capacidad de gestión también mucho más relativa, ¿no? Por tanto, lo que apunto aquí es que el trasladar lo que son disponibilidades onshore a offshore, yo creo que va a requerir, y ahí es donde, y por eso yo hablé de la digitalización, porque yo creo que las empresas que todas están en una transición al mundo digital, en ese tema precisamente es donde se pueden explorar vías en onshore que luego nos servirán para el entorno offshore. ¿Realmente la disponibilidad es más baja en los parques en operación, en los parques offshore que en los parques onshore? Bueno, a ver, me permito contestarte esto yo. En principio, yo diría que en los orígenes siempre se planteó, quizás por una posición de riesgo, que la disponibilidad en offshore fuera inferior a la disponibilidad en onshore. La experiencia ha demostrado que eso no es así,
y las disponibilidades en offshore han crecido realmente significativamente, considerando los riesgos que tiene. También hay que decir que, por supuesto, que el momento que tienes una indisponibilidad en offshore, el impacto es decididamente más grande. Las máquinas tienen muchísimo tamaño, con lo cual una salida de servicio de una máquina impacta severamente en la disponibilidad. Y luego que las reparaciones llevan demasiado tiempo. Entonces, la necesidad de la logística detrás del mantenimiento, pues al final sí que tiene un impacto. Entonces, a los efectos de disponibilidades garantizadas, me animo a decir que hay más cautela en offshore que en onshore, pero la experiencia operativa es muy positiva en offshore. Los vientos son uniformes, hay poco nivel de turbulencia, las máquinas no están exigidas de la misma manera que en onshore y la experiencia ha sido buena. Ok, una pregunta para Fernando. ¿Cómo el tema de las comunicaciones, ciberseguridad, incluso el tema de los rayos, por ejemplo? ¿Existen diferencias? Porque evidentemente en el mar yo entiendo que en principio el riesgo de rayo es mayor que en tierra, por ejemplo. Es decir, ¿cómo se gestionan los temas periféricos de los parques eólicos en comparación, marinos en relación con los parques en tierra? ¿Hay realmente diferencias? ¿Hay diferencias de comportamiento y diferencias de soluciones? Bueno, gracias Alberto. Te digo la verdad, no tenemos experiencia en ese campo. Nos centramos en correctivos. Quizá, no sé, Pablo sepa más. No sé si tú, Pablo, me podrías ayudar. No, la verdad que tampoco conozco en detalle para... Es una pregunta muy especializada, ¿no? Creo que sí. Una pregunta más fácil, Fernando. ¿Vosotros habéis empezado con GW Offshore? ¿Os dais cursos de GW? Porque entiendo que el GW marino, bueno, no entiendo, sé, el marino es más complejo. Tienes que hacer pruebas en mar, hombre al agua y todo. ¿Vosotros, el GTAM da cursos de GW marinos offshore? No, nosotros no damos cursos en sí. Tenemos personalidad formado que los da, que son personal que han asistido a estos cursos de GW. Como tú mencionas, son distintos los necesarios para el offshore. Como Pablo menciona, el entorno es totalmente diferente, así que se tiene que también tener un tipo de calificación, no solamente para entrar al offshore, pero también que depende de cada país o también de cada cliente, ¿no? Pero sí tenemos personal, respondiendo a tu pregunta, que estaría capacitado de formar a nuestro propio personal, pero que son cursos que se dan directamente con estas organizaciones de GW Offshore. Okay. Una pregunta, estaba a los tres, es una pregunta un tanto genérica, pero ¿qué sería necesario? Barco regulatorio estable, claro, pero ¿qué sería necesario para que finalmente la eólica marina se desarrollara en España? Es decir, el marco regulatorio ya lo doy por descontado. Hay una máquina ubicada de Steico en Plocan, se ha anunciado un sistema de Bargage ahí en BIMEP, pero ¿qué nos faltaría? Tú decías, Santi, que hay que separar la parte de innovación de lo que es la planta comercial, pero tendríamos que pasar por una planta de ensayos precomercial para entrar en lo comercial. ¿Qué nos falta? Una pregunta, una pregunta previa. ¿Cuál es el coste de Equinor, del parque de Equinor, el de Escocia? ¿Cuánto ha sido la subasta? ¿Qué precio han ganado? ¿Lo sabéis? El precio que me parece que se llama Seawind, ¿no? El proyecto de Equinor en Escocia. ¿No sabéis qué precio? Me suena en torno a 100 libras, pero no sé, 100 libras megavatio hora. Pero bueno, ese precio ya sería en algunas zonas. Pero ¿qué sería necesario en nuestro país para que empezara a despegar? Estoy pensando cómo decirlo, pero mi sensación es que desde la parte de la administración hay un gran interés, pero a la vez que veo ese interés, no sé si hay
suficiente conciencia de las evoluciones tecnológicas de los últimos años. Es decir, hay más retos, hay más complejidades, hay muchas más soluciones, es mucho más rentable, mucho más económica. Pero no tengo toda la certeza en que se está entendiendo que estamos hablando de unos retos tecnológicos, que hay que dar un marco estable, obviamente, pero hay que poner unas bases. Yo no sé cuáles son los costes que deberían ser asumidos por el operador o por quién, pero sí que sé que hay que entender que hay unas complejidades, porque si no, tengo la impresión que sin entender esas complejidades es fácil que vayamos a chocar con los mismos muros, que son el compatibilizar la actividad de generación eléctrica con los problemas que en el pasado vimos, sin mencionar sitios en particular, pero relacionados con impactos ambientales sobre todo. Entonces, el simplificar excesivamente las necesidades tecnológicas puede llevarnos a la idea de que esa compatibilidad, que es donde la administración tiene que poner unos mecanismos claros y favorecedores de generar energía limpia, pues quizá nos costará más afrontarlos. Nos costará más. Yo recuerdo de esa primera oleada offshore que tuvimos en aquel momento, quizá hubo aspectos ambientales que se subordinaron demasiado a temas tecnológicos, con lo cual se crearon situaciones en las que la tecnología era incompatible con una visión ambiental, ¿no? Yo creo que ese balance es el que ahora mismo me da miedo que se maneje adecuadamente, porque tenemos viento, tenemos tecnología capaz para poner la generación en donde es necesario y quizá faltaría un poco de mi parte, no sé, ese aspecto. Pablo, ¿te atreves a dar alguna idea? A ver, la visión que vemos un poco, que vemos siguiendo un poco la evolución del mercado español, a ver, lo que decimos al principio, ¿no? El mercado español va a ser un mercado que se va a prácticamente focalizar en la eólica flotante. Es una tecnología que es incipiente, con muchos proyectos de demostración, pero que todavía a escala comercial no se ha probado. Y los costes son significativamente mayores que la eólica fija, y evidentemente requiere acá un marco que acompañe para que esos proyectos se hagan y tengan un retorno comercial adecuado. Y alguien tiene que pagar esos costes de la tecnología, de ese coste de desarrollo. Entonces, no tengo claro si España está dispuesto a tomar ese riesgo, digamos, a pensar que estos valores del COE que estamos viendo son para eólica fija, no son para eólica flotante. Y en principio los números indican que la eólica flotante estará a nivel industrial entre un 40 y un 50% más caro que la eólica fija, al menos a día de hoy. Entonces, claro, es un punto de vista que hoy creo que está bien que España esté impulsando el desarrollo de la eólica marina. Creo que hay que hacerlo porque al final es lo que va a permitir bajar los costes, pero alcanzar los niveles competitivos que esperamos, pues yo creo que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo porque la solución funciona, está probado que funciona. Nosotros hemos participado en muchos proyectos de demostración y la turbina funciona, la solución flotante también, pero ahora hay que trabajar en hacerlo viable en escala comercial. Y tengo la impresión de que los estados no están dispuestos a seguir financiando estos desarrollos tecnológicos demasiado costosos. Entonces, pues ahí tengo alguna duda de cómo va a evolucionar, para ser honesto. Fernando, ¿se te ocurre? Tú estás en Inglaterra, estás un poco lejos de España, pero ¿se te ocurre cuál sería? Porque has participado en distintos proyectos de investigación. Somos el país, yo creo que más tecnología flotante tenemos en el mundo. Sin embargo, no acabamos todavía de despegar. ¿Cuál sería, desde el punto de vista tecnológico, qué deberíamos hacer para despegar y consolidarnos dentro de la energía eólica, que inevitablemente va a ser flotante? Sí, bueno, un poco difícil. Yo imagino que con certeza aparecerá el apetito de developers, de OMS, de ISP, ¿no? Y que se solucionarán las dificultades técnicas como ha pasado otras veces. En realidad hay poco que añadir en este momento.
Como ya lo ha comentado Santi y Pablo, en España sí, bueno, si bien en foro que la flotante es lo que nos interesa a nosotros, también hay que de repente también tomar en cuenta lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en el Reino Unido, y quizás poder copiar un poco el modelo por ahí. No sé. A este es un poco prematuro, me parece, me parece, Alberto. No sé si Pablo, Santi. Entiendo, perdón que te interrumpa, Fernando. Yo creo que el modelo inglés ha sido fijar unos objetivos de coste, un LCOE, que se ha alcanzado, y facilitar el desarrollo de la cadena de suministro. Es un tema que también comentaba Pablo, ¿no? Es decir, que muchas veces se exige una fabricación local que puede lastrar el desarrollo. Pero en el caso del Reino Unido, la verdad es que con las distintas round estas ha funcionado. Es decir, nosotros queremos conseguir un objetivo, el que fuera, no recuerdo, pero se ha conseguido. Y eso sí, han tenido que desarrollar los puertos, instalaciones para fabricar. Este podría ser el modelo, entiendo, ¿no? Sí, claro, como comentas también, el Reino Unido también ha apoyado con el local content, como dice, ¿no? Y en España me parece que que no se han exigido mucho el componente local, y que ese es algo que se debería mirar también. Alberto, no olvides que el Reino Unido también ha pagado el coste de desarrollo, ¿no? Al final, los primeros buques tenían tarifas superiores a los 150 libras el megavatio hora. O sea que al final es un poco lo que decimos, ¿no? Es un equilibrio. Si tú quieres atraer las inversiones a tu país y que se desarrollen, y España fue el pionero en el onshore y tiene los grandes, las grandes empresas españolas que están activas en todo el mundo gracias a eso, pero también tiene, digamos, atrás que ha pagado el desarrollo de esos grandes proyectos, ¿no? Y Inglaterra ha hecho lo mismo, ha sido pionero en la eólica offshore, ha instalado parques a costos altísimos, impensables ahora, lo sigue subsidiando ahora porque todavía son contratos de largo plazo, pero ahora empieza a beneficiarse de que ha logrado atraer industria, ha logrado desarrollar un supply chain que es fuerte y ha logrado bajar los costes, fundamentalmente. Se extrapola a otros países, pero realmente el beneficio para Inglaterra es que posiblemente se ha quedado con una industria muy potente y ahora muy exportable. También otros países, no es el único, pero al final ese es el equilibrio que yo veo un poco en España, ¿no? Que vamos a desarrollar la flotante, que creo que es el próximo paso definitivamente que viene y que tiene todo el sentido, pero alguien tiene que pagar ese desarrollo. Entonces, hay países, Reino Unido con Escocia en concreto está lanzando una licitación para desarrollar eólica flotante, también lo va a hacer Francia. O sea, ya hay muchos países que se están sumando, pero esto no va a salir a los costes que vimos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre quién, digamos, qué apetito de atraer inversiones tienes tú y qué coste quieres pagar. Y yo no sé si esa discusión todavía se la ha planteado España como tal. Aquí me atrevo a decir que cuando vas a Canarias ves unos trabajos de mantenimiento en estructuras offshore de toda África. Sí, ahí hay una industria que, aunque no se pidiera, se pondría a trabajar en ese sector automáticamente. Y por no hablar de la capacitación en todo el norte de España de una industria que está exportando jackets. Es decir, ¿qué pasará el día que tengamos que empezar a construir flotadores? No sea ni necesario impulsarlos. Es decir, hay un retorno inmediato en el PIB nacional que yo creo que justificaría que lo que tú has dicho, Pablo, ¿no? que el gobierno diera un cierto esfuerzo en las etapas de desarrollo. Y eso redunda en la línea que antes Alberto sugería, ¿no? El conseguir diferenciar de una forma más clara cuando estamos hablando de soluciones comerciales, cuando estamos hablando de soluciones que sean prototipos, sean desarrollo. Quizá aquí sería interesante tener una foto mucho más clara para identificar en qué tramos el gobierno da un apoyo, porque, insisto, el retorno va a ser inmediato en crear lugares de trabajo en un tipo de industria que está muy sedienta de conseguir estas inversiones, ¿no? Sobre todo si hablamos de flotante. Si la impresión de la administración es que abrir la puerta y que vengan a instalar ya mañana estructuras flotantes, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces yo creo que hay unos espacios donde sería interesante
que se visualizara, ¿no? Y Alberto, lo que tú apuntabas antes, a mí me suena interesante, ¿no? Y ahora que en los grupos de trabajo se está hablando, se habla de onshore, de offshore de gravedad, luego de flotante, luego de prototipos, luego de ensayos, y quizá allí sería interesante hacer una identificación más clara, porque en esa identificación veríamos en qué ámbitos es donde merece la pena de insistir un apoyo muy claro, y que eso sería un atractor a la industria. Y la industria, yo lo puedo decir, yo he recibido más llamadas preguntando estudios offshore en los últimos 6 meses que en los últimos 6 años, con muchísimo, en España. Es decir, que hay interés a pesar de no tener ese marco completamente fijado. Claro, tú piensas que en España hasta hace 2 años prácticamente no se hablaba del tema. Correcto. Hubo un momento, un boom, que fue en el 2028, luego cayó, y hasta que no llegó Equinor intentando hacer el parque este de Canarias, que de pronto destapó sobre lo cual, bueno, es un tema que motiva la reflexión. No voy a entrar en valoraciones, Sí. motiva la reflexión. Hay un par de últimas preguntas. Una es mía, no sé si es una tontería lo que voy a decir, pero ahora veo la fotovoltaica flotante en los pantanos. Entiendo que el pantano tiene mucho fango en el fondo, debe ser un sitio complicado para colocar un mooring, pero me ocurre también por los grandes lagos en Estados Unidos. ¿Sería factible pensar en instalaciones flotantes en pantanos? Bueno, lagos yo creo que sí, porque el lago no tiene fango, o es una idea descabellada. ¿En España? España sí, en pantanos. Tienes la subestación, porque muchos tienen un salto hidráulico ahí. Eso es algo, ya digo, hace poco que una empresa ha anunciado una planta, Acciona en concreto, una planta fotovoltaica en un pantano en Extremadura. ¿Sería pensable, sería viable, o simplemente es una majadería de Alberto Ceña? Os lo dejo ahí. Perdona, Alberto, ¿te referías a eólica o específicamente a fotovoltaica? No, fotovoltaica ya existe, eólica. A ver, yo no lo veo posible, y te digo por qué no lo veo. Es que la logística de los componentes es extremadamente compleja. Tú fíjate que nosotros instalamos las plantas de fabricación, las tenemos en los puertos, y los premontajes se realizan en los puertos. O sea, no podemos transportar componentes por carreteras. Vale. Son completamente, digamos, no pasan ni por los puentes, ¿sabes? Vale. Tendríamos que hacer unos trabajos de ingeniería civil enormes. Entonces no es pensado. Por otro lado, tampoco sé qué calidad de viento tienes en la zona de los pantanos, ¿eh? No sé tampoco cuál. Bueno, yo creo que hay pantanos, no sé, en Galicia que debe tener buen viento, no sé, en otros sitios sí la... Y una última pregunta muy concreta, el tema de los LIDAR para... Bueno, hay dos preguntas. Una es los LIDAR para certificar curva, es decir, serviría para certificar la máquina, o tenemos, porque claro, instalar una torre es caro. Entonces, ¿cómo certificamos en el caso de las máquinas offshore la máquina si no tenemos una torre de medida y no está definido el procedimiento de certificar con el anemómetro de torre, por ejemplo, ¿no? A ver, posible lo es todo. Al final, medir una curva no deja de ser una parte de un contrato entre el fabricante y el comprador de la tecnología, para saber durante los 30 años cuál va a ser la respuesta de esa turbina. Entonces, evidentemente, hay un grupo de trabajo en IEC, hay unos procedimientos, ya se ha pedido esto, por tanto, no es algo que sea imposible, sencillamente que estamos hablando de una tecnología que está muy al borde de lo que podemos decir eso es tecnología comercial o existe suficiente recorrido. Pero al final, si hay un acuerdo entre el fabricante, el comprador, y hay unos procedimientos de ensayo completamente recopilados, eso se puede hacer. En offshore tiene mucho sentido. Y lo que antes mostraba precisamente en el proyecto RAVE y algún otro proyecto, pues lo que se está viendo es la capacidad que tiene el LIDAR, que tiene varias opciones, desde nacelle, en superestructura, en plataforma fija, etcétera. Pues qué capacidad tiene el LIDAR, primero, para identificar el recurso, y luego si tiene la suficiente calibración. Que seguramente al final donde iremos a parar es a un terreno de incertidumbres,
cuántas incertidumbres eso nos genera, ¿no? También, y antes lo he mencionado, el tema de cargas. También tenemos que empezar a pensar que por qué no empezamos a monitorear de otra forma o con otra visión el comportamiento de los parques una vez están en operación. Porque al final lo que queremos todos es entender y aprender de qué pasa con las máquinas una vez están funcionando durante años. No solamente por parte de los intereses del tecnólogo, que ya están ahí, sino también por parte de los intereses del propietario del planto, ¿no? Yo creo que ese es un ámbito de trabajo que es súper interesante y ese para mí sería un ejemplo de un terreno de I+D donde en España tenemos mucho por recorrer. Okay. Y última pregunta, esta es fácil. Está ligada al webinar anterior. Entiendo que el Direct Drive es para quitarnos la multiplicadora, es decir, que evidentemente es para simplificar la máquina, Sí. pero se avanza en la propia configuración de la máquina para que no sea necesario realizar grandes correctivos con uso de grúas, se moduliza el aracel para facilitar este tipo de trabajo. Esto también va para Fernando, no sé si proyectos de investigación en los cuales vayan orientados, por ejemplo, a bajar la corrosión, pero en el caso concreto del Direct Drive entiendo que es para quitar una multiplicadora y evitar llamar grúas para hacer ese gran correctivo, ¿no? Primero a Pablo y luego Fernando. Es decir, Direct Drive, quitar la multiplicadora, pero Sí. se trabaja en simplificar la máquina, en modulizarla para facilitar trabajos up-tower. A ver, la ventaja que tiene son dos, claramente, en offshore. Uno es, evidentemente, eliminar la multiplicadora, que es un elemento móvil en la máquina que generaba mucha parada de máquina y por lo tanto muy costoso de reemplazar y por la disponibilidad. El otro, efectivamente, es la modulización, es el hecho de que es escalable, con lo cual a los efectos de crecer en los tamaños de turbinas que estamos viendo, nuestra experiencia muestra que es más sencillo hacerlo con una tecnología Direct Drive que con una tecnología con multiplicadora. La sencillez al final se traduce en minimizar los costes de mantenimiento y también la experiencia nos demuestra que la tecnología adecuada es la Direct Drive para eso. Okay. Fernando, ¿quieres añadir algo? No, yo pienso que Pablo ha tocado todo. En realidad no Okay. tengo mucho que agregar más. Ajá. Santi, ¿alguna conclusión? Más que conclusión, a mí me ha gustado cuando has hablado de España. Yo tengo muchas ganas y mucha ilusión de que en España no solamente se hable, sino de ver realidades. Y un parque sé que necesita muchos años, pero espero ver pronto realidades plausibles en offshore en España. Muy bien, oye, pues muchas gracias por vuestra aportación, muy interesante. Hemos llegado a una hora ya un tanto tardía, pero con todo, entre el canal y la gente que ha participado, se nos han quedado 70 personas. Tanto el vídeo como las presentaciones estarán en la web de AEMER y os podéis conectar al canal de AEMER para poder ver este vídeo y el resto. Muchas gracias a los tres, Fernando, Pablo y Santi, y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.